¿Qué tal, hermanos en Cristo? Bienvenidos. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy interesante y tiene que ver con la Trinidad sí existe. Y definitivamente para entender un tema como este necesitamos ir a la Biblia para que sea la misma Biblia la que nos dé claridad en este asunto, ya que hay una secta que niega la Trinidad y negar la Trinidad es estar negando toda la Biblia. Porque desde un principio nos damos cuenta cuando el Señor habla y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios, ya al mencionar el Espíritu de Dios, ya estamos hablando de una dualidad. Entonces, para poder refutar y comprender el asunto de la Trinidad es necesario poner nuestros ojos con toda claridad y con toda honestidad de comprender que si toda la Biblia habla de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, es necesario creer en ello. Porque sin Cristo, entonces, estaría incompleta la Biblia. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podríamos recibir el sello o los dones del Espíritu Santo o las arras del Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a ver. Pero negar la Trinidad cuando la Biblia está llena de estos tres elementos es negar a Cristo, es negar a Dios y es negar al Espíritu Santo. Muy bien, entonces pues vamos a empezar con este estudio. Es muy interesante lo que vamos a ver, porque muchos el día de hoy rechazan por completo la doctrina de la Trinidad. Y en este video lo que vamos a hacer es demostrar cómo esta doctrina es verdadera y cómo nadie puede refutar lo contrario solamente utilizando un solo versículo. Lo vamos a ver desde una perspectiva diferente, donde nosotros tal vez no hayamos tenido el pararnos y determinar ciertas cosas. Y esto es algo que normalmente no enseñan, porque yo no me he encontrado ningún tipo de video con referente a este punto que vamos a señalar el día de hoy. Y es muy, muy importante, porque de esto depende comprender realmente la doctrina de la Trinidad. Y eso obviamente lo vamos a ver desde Génesis. Obviamente va a haber más versículos, pero va a ser mínimo por la cuestión de enfocarnos en lo que realmente dice este único versículo, de que obviamente estamos hablando cuando el Señor crea al hombre. Y vamos a verlo. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando el Señor dice a nuestra imagen, tenemos que hacernos tres preguntas primero. ¿Por qué lo dice en plural? Punto número 1. Punto número 2. ¿A quién le habla? ¿A qué se refiere cuando dice conforme a nuestra imagen? En plural, cuando dice el Señor a nuestra, no lo dice en singular. ¿Pero qué es el plural? Vamos a ver lo que es el plural según Wikipedia, para que no vayamos que diccionarios teológicos y que diccionarios bíblicos, vamos a lo normalito para que podamos comprenderlo. Dice aquí, el plural se usa cuando se habla de dos o más entidades del mismo tipo. Pon mucha atención, hermano, porque esto es sumamente importante. Dice aquí, el plural se usa cuando se habla de dos o más entidades del mismo tipo. Y el singular se usa cuando se habla de una entidad sola.
única en su tipo. Entonces nos damos cuenta que esas entidades tienen que ser del mismo tipo. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuál es el tipo? ¿Qué tipo es Dios? Dice el Salmo 99:9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Así que vemos que Dios es santo. Y también vemos que en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que nos damos cuenta que Dios es santo y es espíritu. Para poder comprender este punto, necesitamos saber a quién le hablaba el Señor y ponernos en una perspectiva en los lugares celestiales para saber qué tipo de seres hay en los lugares celestiales, donde está Dios. Punto número 1, hay espíritus. Y los espíritus, según, aquí sí vamos a entrar en el diccionario bíblico y teológico, porque estas cosas no están en Wikipedia. Así que dice que espíritus es la fuerza impulsora o espíritu de una persona o deidad. Así que nos damos cuenta que Dios es espíritu, así que es espíritu, es deidad, es la deidad de Dios, es una virtud de Dios, el espíritu. Entonces nos damos cuenta que en los lugares celestiales hay espíritus. Recordemos que Él es el Padre de los espíritus. También hay querubines. ¿Qué son los querubines? Los querubines son criaturas divinas aladas, las cuales se mencionan frecuentemente en el Antiguo Testamento, donde indican la presencia y el poder celestial. Así que son criaturas divinas aladas, las cuales se mencionan frecuentemente en el Antiguo Testamento. También vemos que hay arcángeles, término que se refiere a los ángeles de alto rango como Gabriel y Miguel. Ángeles. Los ángeles son seres inteligentes, morales, espirituales, creados por Dios, que lo adoran y llevan a cabo su voluntad. Así que vemos a los ángeles, que son seres inteligentes, morales y espirituales, creados por Dios. Ahora, Dios siempre ha existido. Sabemos que Dios es un Dios eterno y que toda cosa creada ha sido creada por Dios. Así que cuando veamos de arcángeles, ángeles, nos damos cuenta que son creación de Dios. También hay demonios, ángeles caídos, demoníaco, demonios y espíritu inmundo, huestes espirituales de maldad. Es un ser sobrenatural, un espíritu malo. Principados, príncipes que representan a los poderes hostiles y demoníacos. También representa esta misma declaración a las potestades, representan a poderes hostiles y demoníacos, pero debemos tomar en cuenta los términos de potestad en su sentido más amplio, comprendiendo qué indican los poderes celestiales y terrenales, divinos, humanos y buenos y malos. Es decir, que tanto principados como potestades hay buenos y malos. Gobernadores de las tinieblas,
gobernantes del mundo de las tinieblas y de la oscuridad. Así que nos damos cuenta con esta serie de seres espirituales que se encuentran en los lugares celestiales, la diferencia que hay y que todos han sido creados por Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál de estos es conforme a su semejanza? Si Dios es santo. Primera de Samuel 2:2 dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como Dios, como el Dios nuestro. En el sentido del contexto de este versículo, está Samuel hablando a terrenales, porque no hay santo como Jehová. Y lo sabe tanto en la tierra como en los lugares celestiales, porque no hay ninguno fuera de ti, ninguno. No hay otro que pueda ser santo. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Así que nos damos cuenta que tanto en la tierra como en los lugares celestiales no hay ninguno que sea igual a Dios. Así que podemos darnos cuenta de que el hablar en plural habla a alguien de su mismo tipo. Ni los querubines, ni los arcángeles, ni los ángeles, y mucho menos todos los demás que mencionamos, es igual a Él. Nadie es igual a Dios. Y viéndolo desde esa perspectiva, tenemos que darnos cuenta que Dios es un ser divino, único, porque tenemos un solo Dios, pero también tenemos un solo mediador, y que nosotros debemos reconocer que si nosotros desechamos a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, no tendría caso de ninguna manera la Biblia. Ninguno de los que mencionamos es igual en su misma naturaleza divina, de su misma esencia, de su mismo tipo, Dios. Solo Dios, Cristo y el Espíritu Santo cumplen este requisito. Solamente ellos tres. Y la Biblia completita está llena de versículos donde nos hablan de Cristo, donde nos hablan del Espíritu Santo, donde nos hablan de Dios, el Padre. Y nosotros no podemos decir que la Trinidad no existe porque estaríamos negando la verdad de la Biblia, lo que está escrito en ella. Entonces dice Primera de Samuel, ya lo habíamos leído, pero lo vamos a repetir, considerando que estoy hablando de que tiene que ser de la misma naturaleza de Dios, de su misma esencia y de su mismo tipo, con quien estaba hablando, porque les dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ni los ángeles, ni los principados, ni los gobernadores, ni los huestes de maldad, ni los arcángeles, ni los querubines son igual a Dios. Son seres creados por Dios. Entonces, de la misma naturaleza divina, de la misma esencia y del mismo tipo, solamente están tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Primera de Samuel 2:2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime
que los cielos. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por tanto, Dios es santo, Cristo es santo y el Espíritu Santo. Así que nos damos cuenta que solamente ellos tres cumplen lo que es la naturaleza divina, la misma esencia y el mismo tipo. No podemos decir que no existe la Trinidad cuando la Biblia está llena de ello. No podemos excluir a Cristo porque en tanto estaríamos sin salvación. Sin la naturaleza divina de Cristo, nosotros no podríamos tener salvación. Quien quiera negar, querido hermano, la Trinidad, tendrá como consecuencia no ser salvo. Al negar la deidad de Cristo, niega el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y está diciendo que Jesús no es Dios. Y en vano ha puesto su fe en Cristo, por lo cual están condenados. Están condenados. Todo aquel que niega la deidad de Cristo, la Trinidad, está condenado. Dice Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces ellos creen en el Padre, esta secta que anda por ahí diciendo que la Trinidad no existe, cuando la Biblia está llena de elementos para comprender que está implícito, y si lo vemos en este sentido, que es algo que no se enseña, que no se han puesto a determinar quién es de la naturaleza de Dios. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. Y ellos tuercen la palabra, esta falsa enseñanza de esta falsa secta, esta secta falsa, que dice y niega la Trinidad. No pueden negar la Trinidad y ser salvos. Porque si excluyes a Cristo, entonces ¿cómo eres salvo? Estás bajo la ley y tendrás que cumplir todas las cosas de la ley. Y el que vive por las cosas de la ley, por la ley será juzgado. No podemos excluir al Espíritu Santo, porque el que no naciese de agua y de Espíritu no entrará al reino de Dios. Entonces, no podemos negar, y la infinidad de versículos y de toda la Biblia donde nos hablan de una Trinidad. Cuando habla el Señor de el ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo. No está diciendo un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. Y esa es una diferencia que a veces pasamos por alto. No podemos negar a Cristo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Así que no podemos de ninguna manera negar a Cristo. Porque aunque tú digas que la Trinidad no existe, estás negando al Hijo. Dice aquí, al negar al Espíritu Santo, niega haber sellado, haber sido sellado, haber nacido de nuevo, no ha recibido las arras, la confirmación en Cristo y la unción del Espíritu Santo. Dice aquí en 2 de Corintios del 1, del 21 al 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo
y el que nos ungió es Dios. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que los ungió. Cristo y el Espíritu Santo, y es Dios. No podemos negar la Trinidad. Nos damos cuenta con un solo versículo, lo vimos en el principio, que tenía que ser de la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo tipo de Dios. Y solamente Cristo, el Espíritu Santo y Dios cumplen esas promesas. Y aquí nos damos que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios. La unción que viene por parte del Espíritu Santo. Entonces hay una Trinidad y nos damos cuenta de ello, pero torcemos muchas veces la palabra y no entendemos por no detenernos a meditar en ella. Y a veces así sucede, como en esta secta que anda por ahí diciendo que la Trinidad no existe. Segunda de Juan 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Otra vez, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dijo Cristo: mi Padre y yo uno somos. ¿Y el Espíritu Santo? Entonces no puedes negar la Trinidad. De ninguna manera puedes negar la Trinidad, porque la Biblia está llena de la Trinidad. Así que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero todos los incrédulos, los fornicarios y hechiceros, idólatras y mentirosos. Así que nos damos cuenta que la fornicación muchas veces en el contexto de que se lea, tiene que ver con el adulterio espiritual también. Fornicación con dioses ajenos. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. No podemos desechar la Trinidad de ninguna manera porque tenemos la Biblia llena de ejemplos. No puedes quitar a Cristo, no puedes quitar al Espíritu Santo y decir solamente Dios. Porque sin Cristo y sin el Espíritu Santo no tenemos salvación. Y si en el principio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, entonces ya vemos una dualidad ahí primero. Y cuando vemos que el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere a Cristo, y cuando vemos a Emmanuel, Dios con nosotros, en este mundo, la deidad, la divinidad, la santidad, porque Cristo era sin pecado, no podemos negar la Trinidad, de ninguna manera. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Desafortunadamente, estos que están en esta secta, que niega la Trinidad, no son salvos. Están buscando a Dios, pero no lo hallan. No lo encuentran por la apostasía, por la falsa doctrina, por pastores corruptos que no han perdonado al rebaño. Y además de cobrarles diezmos, porque es otra cosa que hace también esta secta. Y como lo hemos dicho, el diezmo no es para la iglesia. Así que están en una falsa doctrina, en una falsa enseñanza, con pastores corruptos, con pastores que no han podido determinar que para que el Señor diga
conforme a nuestra imagen, tiene que ser de la misma esencia, de la misma naturaleza y del mismo tipo de Dios. Y solamente 3 son los que cumplen ese requisito y lo vemos en toda la Biblia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que dice Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Destuercen la palabra y les dicen: no, el Padre es Jesucristo, sí. El Espíritu es el Padre también, porque es una Trinidad. Pero niegan la Trinidad, porque hay un solo Dios, pero también hay un solo mediador. Y el nacimiento viene, el nuevo nacimiento viene por el Espíritu Santo, el que no es nacido de agua y de Espíritu. No podemos de ninguna manera decir que no hay Trinidad. Quita a Cristo, quita al Espíritu Santo y dime, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser salvo? Negar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, negar la deidad de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y Cristo era sin pecado, y vemos que Cristo nos convenía a nosotros porque era santo, sin mancha, sin pecado, hecho más sublime que todo, porque nos convenía a nosotros. No podemos negar de ninguna manera la Trinidad, porque es negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y de nada sirve que tengas la Biblia y estés pensando que eres salvo, porque tú no le has creído a Dios, porque no le has creído a Cristo, porque no le has creído al Espíritu Santo. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir injusticia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Pero si tú quitas a Cristo, no eres salvo. No puedes ser salvo sin la deidad de Cristo. Aunque tú creas en el Espíritu Santo y creas en Dios, tú no puedes ser salvo si rechazas a Cristo. Y eso es lo que estás haciendo cuando tú dices que no hay Trinidad. La Trinidad existe y lo vemos aquí. Ninguno de los huestes celestiales es igual a Dios. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios con nosotros. Así que, mi querido hermano, te recomiendo que si tú estás en este tipo de secta, salgas, huyas, porque no eres salvo. Lo acabamos de ver, que dice aquí: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El que niega al Padre, niega al Hijo y le ha hecho a él mentiroso. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que arrepentidos y convertidos para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que nuestros pecados sean perdonados. Si tú no te arrepientes y no crees en lo que enseña la Biblia y lo que dice la Biblia y que habla de una Trinidad, entonces estás condenado, estás en tus pecados y tú pagarás en el lago que arde con fuego y azufre.
porque los incrédulos tienen su parte ahí. Así que, mi querido hermano, espero que sea de bendición para ti y para todos mis hermanos que seguimos sana doctrina, pues que tengamos argumentos para poder entender que Dios es un solo Dios y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de su misma naturaleza, de su misma esencia y de su mismo tipo. Muy bien, esperando que sea de bendición, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima. Bye.